en Cristo Jesús. Te saludamos una vez más aquí de nuestro canal En Su Nombre, en nuestro espacio Dios Habla, y me encuentro con la bella compañía de mi amiga Elizabeth, aquí compartiendo en nuestro rinconcito y con ustedes. Te mando una bendición especial y espero que esta palabra que te vamos a compartir a continuación pueda bendecir grandemente tu vida. Hola amigos, los saludamos nuevamente aquí desde nuestro canal En Su Nombre. Y pues sí, agradecidísima a Dios, ¿verdad? De la vida, de Amén. todas las bendiciones que nos da, de poder seguir aquí con mi querida amiga y hermana Liuda, Amén. escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Porque así como mismo nos dice el Señor en su palabra, tenía por aquí el versículo, Liuda, que quería compartir. Sí. En el Evangelio, ¿verdad? De Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que esta Amén. es nuestra responsabilidad, Así escudriñar es. la palabra de Dios día a día. Es un tesoro inagotable. A veces yo leo un versículo o un pasaje y digo, ¿cómo no había visto esto antes? ¿Verdad? Así es, cada vez que uno le encuentra tesoros inimaginables. Escondidos. Amén. Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy entonces? Bueno, pues precisamente tú mencionaste la palabra, tenemos esta responsabilidad. Y a través de un testimonio, como ya acostumbramos en nuestro espacio, vamos a ver sobre esa necesidad que debemos sentir nosotros los cristianos de estar compartiendo la palabra de Dios. Amén. A todo el mundo. Y me encanta que sea a través de un testimonio, porque eso nos hace ver que Dios es real. Amén. No son historias del pasado, no. que Dios le habló a Moisés, a Juan. No, es que hoy en día Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, como nosotros decimos, Dios habla, que lo decimos hasta en coro, pero es que lo estamos diciendo porque lo creemos. La experiencia con Dios es una experiencia personal. Personal, así mismo es. Y que no debemos esconder lo que Dios está hablando, ni estos testimonios. Debemos, como dice en la palabra, hacerlo para Dios y no estar pensando en qué pensarán las personas, sino qué piensa Dios, ¿verdad? Que nos confíe algo así para que nosotros lo compartamos y que nosotros, por temor del qué dirán de las personas, pues callemos. Sí. No es lo que quiere nuestro Señor, sino que continuemos hablando lo que Él habla. Bueno, el Evangelio para muchos es locura. Sí, está bien, sí. Hay veces nos sentimos halagados porque nos digan loco. ¿Tú no te has sentido halagada porque Sí. te digan loca? Es un privilegio. Yo a diario, realmente. Es un privilegio. Así es. Bueno, pues mira, Eli, entrando en materia, pues le cuento este nuevo sueño para la gloria de Dios. En el sueño yo veo como que estoy en mi casa. Era mi casa y yo estoy siendo hospitalaria con una familia que viene llegando, que estaba afuera en el sueño, lo estaba recibiendo. Y yo veo que está cayendo del cielo un avión. Era un avión. Y yo soy la que lo veo. Y entonces yo empiezo a alertar a las otras personas que estaban ahí, que entraran a mi casa, porque venía ese desastre, ¿no? Que yo estaba viendo venir. Y así mismo empiezan a correr y a entrar, no solamente esas personas que estaban ahí, sino que empiezan a entrar por todas partes de mi casa personas a refugiarse de aquel desastre. Y entonces vamos entrando y rápidamente, pues yo cierro las puertas y siento aquella onda expansiva de cuando cayó aquello en la tierra, que yo lo vi como forma de un avión que venía cayendo, pero fue un desastre, algo inesperado que llegó a la tierra. Y gracias a Dios que muchas personas pudieron refugiarse en mi hogar. Y no solamente los que yo conocía, sino personas que no conocía, incluso de diferentes naciones, diferentes lenguas, porque yo los escuchaba hablar en diferentes idiomas que ni yo entendía. O sea, sé que habían personas de todo el mundo, pero no solamente cristianos, personas santas,
sino que mi casa también fue refugio para pecadores, para personas con necesidad de refugio. ¿Por qué les digo? Porque esos fueron los que entraron por la puerta de adelante, pero cuando yo llego a la puerta de atrás de mi hogar, también venían entrando. Y déjenme decirle que por atrás entraban muchos jóvenes, veía mucha juventud, y me llamó la atención un joven específicamente que se veía pues que estaba llevando una vida realmente desordenada, en pecado, que se sentía desahuciado. Y ese joven me miró y me dijo, yo también puedo entrar a tu casa porque yo generalmente soy rechazado. Tú también me dejas entrar a ser refugiado en tu casa. Y yo le dije, claro que sí, entra. Y recibí a ese joven. Ya de ahí yo paso a la sala, ¿verdad? Estamos todos allí refugiados, pero yo, Eli, sentía un lamento en mi corazón. Yo lloraba y me lamentaba en el sueño, lo escribí textualmente, y yo decía, si al menos lo hubiera dicho, y aunque fuera uno a escuchara, habría valido la pena, decía yo y me lamentaba. Las personas que se habían refugiado en mi casa, déjame decirte que algunos no creían y hasta medio que intentaban burlarse de la palabra que yo estaba diciendo, no entendían bien. Pero yo sufría por la gente y decía, si yo lo hubiera dicho, la gente se habría preparado y habría tomado provisiones para este momento. Y en que, bueno, no se podía salir, estábamos en medio de ese desastre. Y yo en medio de esa aflicción, por quizás haber alertado a más personas, llorando incluso, desperté cerca de las 3 de la mañana más o menos. Eso. Bueno, mira, lo primero que viene aquí a mi mente analizando todo esto, ¿verdad? Es que vemos una situación de caos. Sí. Que esto me recuerda mucho lo que se menciona en la Biblia sobre las señales antes de la venida de Cristo. Sí, amén. Por ejemplo, aquí en Lucas 21, del 25 al 26, se nos da un poco una descripción de la condición de la tierra antes de la venida de Cristo. Ahí se nos dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo eso que tú ves ahí, como el avión, sí, todo eso, se me asemeja mucho a esta descripción, ¿verdad? Que las potencias de los cielos serán conmovidas. Los detalles, sean cuales sean, no son importantes, sino yo creo que lo importante es saber que es una situación de caos, crisis, y como ahí dice que hay una angustia, ¿verdad? En las personas que están confundidas a causa de todo esto que está pasando. También me impactó mucho lo que dijiste, que había personas de todos los diferentes culturas, sí, porque hablaban diferentes idiomas, ¿verdad? Sí. Y entonces, pensando yo también, ¿verdad? ¿Qué versículo me recuerda todo esto? Podría asociar con esto. Y me hizo pensar en la responsabilidad que Jesús le dio a sus discípulos, donde Él les dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso está en Mateo 24:14. Pero también sabemos que hay otro pasaje en el que se le dice a los discípulos que tienen que ir a ser discípulos ¿a dónde? A toda tribu, lengua, nación, pueblo. Es decir, que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, a toda la ancha faz de la tierra. Así es. Y esta es como la responsabilidad que tú estás sintiendo en este sueño, que por eso estás con una aflicción grande, esta tristeza, porque sientes que todavía
No has podido alcanzar. Podía haber alcanzado a más personas. Efectivamente. Porque sí hubieron refugiados en mi hogar, pero yo sentía dolor por más personas, por haber alertado antes, para, como decía yo ahí mismo, yo decía, si lo hubiera dicho, se hubieran preparado, y sentía esa responsabilidad como cristiana, realmente, que lo sentimos, porque todos cristianos, todos sabemos eso, que sentimos dolor por las almas, debemos sentir. Sí, bueno, vemos que mira, lo mismo Juan, Pablo, todos ellos hablaban de eso, ¿verdad? De ese dolor que ellos sentían, ese deseo de alcanzar a las almas, ¿verdad? Mira, ahí en Juan 9:4 nos dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Voy a buscarlo en la Biblia porque yo he sacado estos versículos. Me gustaría buscarlo exactamente ahí en el libro de Juan. Sí. Para leerlo directamente de la palabra de Dios. Claro que sí. Porque en Juan 9:4, quizás ahí nos vamos a dar cuenta de un detalle importante. Pero hasta que no lo tenga en la Biblia, no lo puedo confirmar. Y es 9:4. Sí. Estas hojitas son muy finas, muy difíciles de pasar. Aquí lo tengo. Es bueno que nos tomemos tiempo para buscar en nuestras Biblias. Hojear la palabra siempre. Mira, este es el detalle que yo quiero mencionarte. Estas palabras, si tú las puedes ver aquí en la palabra de Dios, me encanta esta Biblia porque esta Biblia y la tuya también, ¿verdad? Sí. Todo lo que está en rojo, ¿qué son? Lo que habló nuestro Señor. Son las palabras del propio Jesús. Bien. Así que esto que estamos leyendo aquí en Juan 9:4, no es solo que fuera una preocupación de Juan, sino que esto fue una preocupación del mismo Jesús, donde él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. Y ese mismo mandato fue el que le dio a sus discípulos. Así ¿verdad? Es. Y ellos tenían entonces esa misma preocupación, ¿verdad? Y esa misma preocupación. Hacer las obras del que los había enviado a ellos, que era Jesús, antes de que viniera la noche. Y por tanto, hoy en día ese es también... Hoy en día el Espíritu Santo nos revela, nos hace sentir que esa también es una de las cosas por las que nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos. Entonces mira Pablo cómo lo describe. A mí me encantan las palabras de Pablo porque yo siento que Pablo era como muy poético para todo lo que decía. En 1 Corintios 9:16 Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Amén. Así mismo, ay de mí. Realmente, amigos, yo les animo a que usted comparta la palabra de Dios. No hay que ser un experto, ni quizás conocer a detalle toda la palabra, todo. Pero lo que usted ya vaya sabiendo, lo que usted ya vaya aprendiendo, compártalo con todo el mundo. Vamos a decir todo para que no se nos quede nadie. Amén. Siga aprendiendo, siga preparándose, pero lo que ya vamos sabiendo es necesario que ya lo vayamos compartiendo. Amén. Para que no nos quedemos con esa aflicción, con esa angustia de no haberlo dicho, de no haber ayudado a un alma a prepararse y a salvarse, a recibir a Jesús. Que no nos quedemos con ese sinsabor de que después alguien nos diga, tú sabías esto y no me lo dijiste. Sí. No, y es que ciertamente primeramente es un privilegio. Es un enorme privilegio. Un privilegio poderle llevar a una persona las buenas nuevas de salvación. Porque la misma palabra lo dice, que si nosotros no lo hiciéramos, los ángeles están dispuestos a hacerlo. Aún las piedras hablarían. Así que este es un gran privilegio y a la misma vez una gran necesidad. Porque mira, el mismo Señor Jesús
dijo ahí en Mateo 9, 37 al 38, diciéndole a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas son los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O es que hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de compartir la palabra, pero tristemente pocos obreros. Y que como tú dices, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial podría haber escogido a los ángeles, hasta las piedras que hablasen, pero Él escogió que fuésemos nosotros, los hombres. Mira, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel 33, 7, 8, mira lo que dice. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Amén. Y oirás la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. Ya tú oíste la palabra, ahora tienes que amonestar de su parte. Amén. Dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Así mismo. Así mismo. Ese es un versículo que está ciertamente muy... ya yo lo había leído y cuando lo leí me resonó fuerte en mi corazón y es uno de los versículos que de verdad me anima, nos anima a venir aquí y a hablar la palabra de Dios, porque de verdad queremos llevarles a ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es mandato de nuestro Padre Celestial y lo sentimos, porque como dice la palabra, más no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si ese era el sentir de Cristo, tiene que ser nuestro sentir también, compartir la palabra. Y además porque los días son malos. Sí. Ya estamos cerca de la venida de Cristo, como hemos hablado también en otros temas, ¿verdad? Sí. Mira, ahí mismo también en Efesios 5, 15, 16 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y tristemente, pues a veces estamos perdiendo un poco el tiempo. Hay tantas cosas que nos ocupan nuestro tiempo diariamente, ¿verdad? Sí. Y ciertamente tenemos el deseo de compartir la palabra. El deseo siempre está en nuestro corazón. Pero a veces son pues tantas las cargas de este mundo, ¿verdad? Que nos distraen de cumplir con este precioso mandato que el Señor nos ha dado. Pero ya no más, porque hoy desde que tú veas este video, nosotros queremos animarte a que tú no calles, a que tú compartas la palabra y no te quedes con esa tristeza, con esa angustia de no haberlo hecho. Comienza por tu casa y de allí a todo el mundo. Comparte con todos porque tú estás sembrando, porque la palabra nunca retorna vacía. Donde tú siembras la palabra de Dios, allí se va a despertar algo en esa persona que la escuchó. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Es quien convence, pero nosotros somos quienes sembramos, quienes ayudamos a sembrarla en muchos corazones. Amén. Y sabes que ahí en el libro de Apocalipsis 14 hay un mandato especial que nosotros, un llamado especial que nosotros tenemos que darle a la humanidad para este tiempo. Amén. Ahí creo que tú has escuchado, bueno, sé que has leído también, has estudiado sobre el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Sí. Que es el último mensaje de alerta de Dios para la humanidad antes de su venida. Y si leemos ahí Apocalipsis 14, del 6 al 7, ¿verdad? Si no sabemos qué vamos a decir, esto es lo que tenemos que decir. Amén. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Y ahí vuelve a hacer énfasis, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, y este es el llamado que tenemos que hacer, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer y esperamos que comencemos por fe a compartir la palabra. Sí, no tenemos que pensar mucho en lo que vamos a decir, no, porque el Espíritu Santo nos va a estar ahí. Nos va a ayudar. El Espíritu Santo está al lado nuestro, ansioso de que nosotros aprovechemos ese momento para Él poder dar testimonio a través de nosotros. Así es. Él está allí queriendo que usted hable, que Él le ayuda, pero somos nosotros los que a veces decidimos no hablar. Y también nos va a recordar todo lo que hemos estudiado, todo lo que está en nuestra mente, todos los versículos que en algún momento hemos repasado, pues Él los va a traer a nuestra memoria para poderlos compartir. Así es. Así que quiero dejarlos con mi versículo favorito, y creo que el de muchos. Nuestro versículo de Juan 3:16, y voy a leer un poco más 17 y 18, para que usted también sepa lo que hay que hacer y también lo que hay que decir. Vamos a buscarlo. Ok. Escucha, hermano. Leo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Y son palabras del mismo Señor Jesucristo. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Amén. Así es. Así que ya usted conoce el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Comparta la palabra. Esa sería la exhortación de nuestro video del día de hoy, ¿verdad, Eli? No se quede con esas buenas noticias para usted. Y vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Llevar el evangelio a todo pueblo, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Y comience desde su casa y no se preocupe por qué ha de decir, el Espíritu Santo le va a ayudar. Sí. Y fíjate que todos los evangelios hacen énfasis en lo mismo, porque hasta Marcos también lo repite. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Ahí se va más allá, dice a toda criatura. Amén. Bueno, pues mis queridos amigos, espero que esta palabra te bendiga en el día de hoy. Sé que lo hará, porque es palabra de nuestro Señor Jesucristo y es vida para aquellos que escuchan. Y te pedimos que si te bendijo, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificación para que recibas cada nuevo video. También pueden buscar videos anteriores que le van a bendecir mucho, porque ya hemos compartido, hemos hablado sobre muchos temas que Dios está revelando, que es necesario que se hable, como la venida de nuestro Señor Jesucristo, el tema de la apostasía y muchos otros que sabemos que te van a bendecir. Y comparte la palabra, acuérdense, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Y los esperamos nuevamente en un espacio de Dios habla.